¿Por qué la cultura de las pandillas afecta a los hispanos en Estados Unidos? Saben, aquí en las comunidades hispanas de los Estados Unidos es muy común que haya pandillas en todos los diferentes barrios o comunidades. Bueno, ¿y en dónde se da esto principalmente? Bueno, principalmente se da en la segunda generación, tercera, cuarta, de inmigrantes hispanos, principalmente mexicanos. Bueno, ¿y cuál fue la excusa, supuestamente, por la que se iniciaron estas pandillas? Y digo la excusa, ¿verdad? Porque bien se pudieron organizar, así como se organizaron como pandillas, porque en los 30, 40, 50 es bien sabido que en Estados Unidos se vivía un racismo, se vivía mucha pobreza en los barrios hispanos, se vivía mucha desigualdad. Bueno, entonces obviamente había mucha brutalidad policíaca, había mucha falta de oportunidades para los hispanos en esos barrios o comunidades. Y mucha gente, principalmente los jóvenes, decidieron unirse en grupos delictivos o pandillas. De ahí fue donde salieron los pachucos y posteriormente los cholos, que se conocen más recientemente. Bueno, pero miren, lo que pasa es de que nuestra comunidad hispana, hoy por hoy, no entendemos las oportunidades que hemos estado perdiendo por décadas por la falta de envolvimiento en el sistema político de este país, aquí en Estados Unidos. Y bueno, se empezaron a organizar muchas pandillas en diferentes barrios y lo triste de esta situación y, y la contradicción de la misma es de que entre barrios de mismos hispanos, de diferentes pandillas, se matan entre ellos, se pelean, ¿verdad? A veces por problemas, por una calle, por un color, eso fue a un principio, y pues ahora más que nada por el negocio ilícito, ¿verdad? Cualquier tipo de negocio ilícito. Pero la contradicción es de que, por ejemplo, aquí en California, es de que esas pandillas pueden tener problemas a muerte cuando están aquí afuera, pero ya cuando caen al sistema penitenciario del Estado, entonces automáticamente todos se tienen que unir, ¿verdad? Entonces, estuve leyendo algo y parece ser que aquí en California, de la mitad de Bakersfield hasta la frontera con México, son de los del lado sur y de ahí para el norte, pues son de los del lado norte. Entonces, cuando estas pandillas caen a la prisión, entonces automáticamente ya son parte de un grupo del sur. Y los del norte, pues son, aunque sean pandillas rivales, pasan a ser del grupo del norte. Bueno, ahora, lo triste de esta situación es que es crimen en contra de nuestra propia gente. Se han estado matando por años dentro de las prisiones, fuera de las prisiones. Y ya muchas veces ni siquiera saben por cuál es la rivalidad. Nomás se sabe que se tiene una rivalidad con una, con una pandilla determinada. Bueno, entonces como les digo, eso, pues, supuestamente ese fenómeno se dio por la falta de oportunidades, como les dije hace un rato, la pobreza. Pero, ¿saben? Con las pandillas se ha creado eh, más desigualdad, más pobreza, menos atención de las autoridades. ¿Por qué? Porque determinan a cierta área donde está infestada de pandillas y pandilleros como una área muy peligrosa. Entonces, ¿eso qué pasa? Pues automáticamente el precio de las casas bajan, los negocios se van, los servicios públicos también no son los mejores, las escuelas no son las mejores. Entonces, esa comunidad automáticamente pasa a ser víctima no solamente del crimen de las pandillas, sino también de la negligencia de las autoridades. Entonces,
Yo lo que no entiendo, ¿verdad? Es que si estas personas, desde los 30, 40, 50 hasta hoy en día, tienen la posibilidad y la habilidad de organizarse en una pandilla pues, para delinquir, para hacer pues, cosas ilícitas, para generar violencia, ¿por qué no de esa misma manera la gente, nuestra gente hispana, la raza, se une para algo positivo, participando de la política de este país? Porque al final del día, la política es lo que mueve todo, ¿ok? Entonces, una comunidad que no está políticamente envuelta es una comunidad olvidada. Y para todos los jóvenes, si algún joven me está escuchando, o algunos padres me están escuchando, también los jóvenes son víctimas de ese glamour que le dan a la música y algunas películas y medios de comunicación a, a ese estilo de vida de las pandillas. Pero cuando ahorita vemos que pandilleros que han estado, que han sido miembros de pandillas de las más grandes que la gente sabe, se han hecho informantes, han hecho, ahorita hay muchos que tienen canales de YouTube, que los he visto, que recomiendan a los jóvenes no meterse a las pandillas. Cuando desafortunadamente ellos pasaron la gran parte de su vida en una pandilla y también lastimosamente pasaron la gran parte de su vida en las prisiones. Entonces, miren, yo recuerdo cuando era niño en México, pues nos pasaban todas las series de aquí de Estados Unidos. Me acuerdo de una serie muy particular que se llamaba Los Intocables de Elionet, ¿verdad? Y donde pues supuestamente pasaban cómo Elliot Ness y sus agentes atacaban y iban sobre la pandilla de Al Capone, ¿verdad? Pero en esos entonces también pasaban, cuando yo estaba niño, películas de gangsters, ¿verdad? Pero los gangsters que te ponían en esas películas, no, pues era gente así que tú los mirabas bien vestidos, con trajes caros, con las chicas más hermosas, con autos lujosos, con mucho poder a su mando, ¿verdad? ¿Y ahora qué tenemos? Ya no son gangsters, son gang members o pandilleros, ¿verdad? Entonces lo que muchos jóvenes no entienden es de que hay muchas cabezas de pandillas muy grandes que, pues primero, ellos ya no tienen opción de salir de las prisiones. Y segunda, esto ya lo tienen como una empresa ilícita, una empresa donde van a generar ingresos mediante delinquir o delinquiendo. Pero miren, aquí la cosa es de que creo yo que toda la gente que hace lo legal o ilegal, tenemos un común denominador. Y ese común denominador es el querer lo mejor para nuestra gente, ¿verdad? Pero muchas veces lo que yo pienso es que nuestra raza, por la falta de conocimiento, no sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Dicen que cuando un hombre, una mujer, una persona no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. Y eso sí es cierto, ¿verdad? Porque miren, usted lo podemos ver en otras razas, como por ejemplo los italianos. Los italianos son una de las razas o de las etnias que rápidamente se pusieron al día en las políticas de Estados Unidos y usaron el crimen organizado como trampolín para tener poder político. Y ellos llegaron y siguen en este momento, pues inclusive se dijo que la mafia de Chicago ayudó a elegir al presidente John F. Kennedy. Ellos controlaban lo que eran todos los políticos locales y estatales, senadores, congresistas, uh, igual las mafias de Chicago, las cinco familias. Entonces ellos usaron el crimen organizado como trampolín a avanzar sus políticas, ¿verdad?
Igualmente ahorita lo estamos viendo en México, cómo el crimen organizado se está uniendo y ha estado unido ya por muchos años con la política. Entonces, pero aquí específicamente a nosotros los hispanos nos afecta de gran manera que no veamos eso, ¿verdad? Porque nuestros jóvenes y ya las personas maduras o adultos que en este momento están sirviendo en las diferentes prisiones y quizás están haciendo pues un largo tiempo, muchos de ellos van a estar ahí de por vida. Necesitamos entender que nuestra gente lo único que vamos a obtener el poder es mediante la participación política. Entonces, si nuestros jóvenes empiezan a delinquir a temprana edad y empiezan a ir a las prisiones, pues automáticamente van a empezar a tener récord criminal, no van a tener su derecho al voto y con eso pues perdemos esa oportunidad de elegir a nuestra gente a algún cargo de gobierno. Porque miren, el gobierno de Estados Unidos tiene una política racista hacia nosotros los hispanos. Y nosotros los hispanos, la comunidad hispana, les hemos facilitado ese trabajo de gran manera. Esta es mi opinión, ¿ok? Es mi opinión de lo que yo he visto, de lo que yo he leído, y siempre recalco que son mis opiniones, ¿verdad? Ahora, yo siempre estas opiniones les doy con el firme propósito de hacer un cambio positivo, ¿verdad? De hacer un cambio positivo. Y yo me he dado cuenta que la única manera que uno puede afectar la vida de nuestra comunidad de manera positiva es eligiendo a nuestra propia gente que se preocupe por nuestra comunidad y que nos lleguen esas ayudas del condado, del estado, esas ayudas federales. No porque estemos pidiendo unas limosnas, no, es porque el gobierno a través del censo designa fondos para las diferentes comunidades dependiendo de su población. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros um, que analizar, cómo nosotros hemos perdido esa oportunidad de tantos fondos que se podrían usar para capacitar a nuestros jóvenes en carreras vocacionales, en que fueran a la escuela, en que empezaran sus propios negocios. Todas esas ayudas y ese dinero que tuviera que ser designado para nuestra gente, muchas veces no lo es porque no estamos envueltos políticamente. Y si ustedes lo pueden ver, pues los barrios predominantemente hispanos siempre ha sido los que el gobierno ha sido más negligente. Miren, y también hay que entender que el problema de las pandillas es un problema social que se viene viviendo en muchos países. En México lo tenemos, en Centroamérica y Sudamérica, y esto viene en la mano con las faltas de oportunidades, ¿verdad? Pero miren, yo también quiero pensar que aquí en Estados Unidos, la razón de que vemos que la segunda generación en adelante es la que participa más en pandillas, es porque y yo lo digo porque yo soy inmigrante, yo vine aquí a los 16 años, nosotros los inmigrantes venimos el puro objetivo de salir adelante, de proveer para nuestras familias que dejamos en México y que nos las queremos traer. Posteriormente, que hacemos una familia, nos casamos, tenemos hijos, nos seguimos esforzando por proveer y darles lo mejor a nuestra familia. Pero miren, ese también es un pecado del capitalismo y es un pecado del querer uno salir adelante. Y yo se los digo porque yo hice eso, ¿me entienden? Que yo me la pasaba trabajando de 20 a 24 horas, 7 días a la semana. Y pues obviamente cuando trabajas tanto no tienes mucho tiempo para dedicarle a tus hijos o a la familia. Afortunadamente yo, gracias a que trabajaba muchas horas y mucho tiempo, eso dio la oportunidad de que mi ex mujer no trabajara y tuviera el tiempo de estar con nuestras hijas, ¿verdad? Bueno,
De todas maneras, el que uno de los padres esté con los hijos no quiere decir que es una garantía que los hijos van a salir buenos. ¿Por qué? Porque también hay padres que pueden estar en la casa pero están ausentes. Y yo lo pude ver, comprobar, por ejemplo, mis dos, tres primeras hijas, ah, creo que tienen una mentalidad poquito diferente a mis otras tres hijas. ¿Por qué? Porque ya para cuando la tercera, cuarta, quinta nació, pues ya teníamos más capacidad económica, ya podíamos darles mejor, ya la mamá tenía más tiempo, empezó a llegar el internet, las redes sociales, y bueno, se pudo ver la diferencia de cómo las primeras dos se educaron a las terceras, a las otras tres. Y creo que ahorita es el problema que tenemos de que se está reclutando a muchos de nuestros jóvenes mediante las redes sociales y siguen pues tratando de ponerle un glamour que hasta que los jóvenes no se encuentran en los problemas reales es cuando quizás muchas veces es demasiado tarde. Ahorita podemos ver que hay jóvenes que están cumpliendo largas condenas, que empezaron en las pandillas en la década de los 90 y se metieron a hacer crímenes muy graves y pues ahorita les está pesando. Entonces ahorita lo que tenemos que entender que no hay que tratar de ganar el mundo y perder nuestros hijos. Entonces necesitamos que ponerles más atención y sobre todo, nosotros como padres, envolvernos en la política. Yo les digo, quizás para, para mucha gente, yo tengo ya varios años insistiendo en esto y yo parezco disco rayado y saben que muchas veces es muy frustrante para mí no ver, eh, o sea, los resultados de que nuestra gente es muy apática a envolverse en la política, muy apática a ir a las juntas del concilio, a las juntas del condado, a votar, a participar. Muy reacios somos, o mucha gente son, a hacer eso. Y cuando yo les digo que de ahí depende la calidad de los servicios de salud de tu familia, de ahí depende la calidad de servicios educativos, de ahí dependen todas esas que te pavimenten la calle, que la seguridad, que la policía atienda tus llamados, todo eso depende de la política. Y nuestra gente no lo ha querido entender, no lo ha querido entender. Entonces, el, el problema de las pandillas no solamente afecta al pandillero, a la persona que se mete en esos grupos delictivos, porque pues nomás va a tener dos fines, o la cárcel o la muerte, pero también su familia, también su comunidad, también o sea, es una espiral que va hacia abajo, que va hacia abajo. Entonces necesitamos entender que nosotros los hispanos, hoy por hoy, somos la minoría más grande de Estados Unidos. Pero todavía nuestros jóvenes hispanos, y ya inclusive ya hombres maduros, inclusive mujeres también, se siguen matando entre ellos por nada. Y les digo, les estamos haciendo el juego al gobierno. El gobierno estadounidense, ¿ok? Tiene un sentido de discriminación en contra de nuestra comunidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Obviamente, a no haber oportunidades para nuestras comunidades, pues nuestras comunidades tienen um, que recibir asistencia pública del gobierno. ¿Cuál es esa? Bueno, pues el welfare, pues, las estampillas, los servicios médicos, ¿verdad? Pero a la misma vez, esos mismos servicios los ponen en una caja. ¿Por qué?
Porque si las familias hispanas que reciben asistencia pública, ¿ok? Ganan cierta cantidad de dinero extra, automáticamente ya no califican para esa ayuda. Entonces, con eso los encadenan a estar permanentemente recibiendo esa ayuda y necesitando esa ayuda, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Hoy por hoy, la mayoría de personas que están en las pandillas, ¿ok? Y que están encarcelados, la mayoría de ellos vienen de familias que recibían asistencia pública. Entonces, nos encajonan y nos encadenan con las asistencias públicas, ¿verdad? Entonces, esa es la forma que la comunidad se mantiene pobre. De ahí posteriormente, esos niños que crecen en ese ambiente, porque obviamente si hay falta de seguridad, no hay policía, hay pobreza, entonces los jóvenes sienten que la única salida y la única opción que ellos pueden tener es unirse a una pandilla para tener estatus, para quizá vender drogas, para quizás que los defiendan de otros pandilleros del área, ¿verdad? Pero cuando ellos pudieran recibir todas las garantías del Estado, no porque se las den, sino porque las exijan mediante su voto. Entonces necesitamos entender que entre más pandilleros haya, menos poder político y es una espiral de pobreza, de sufrimiento, de llanto, de puras penas y amarguras para esas familias, porque no solamente sufre el prisionero, no solamente la persona que murió, pero también sus hijos, sus madres, sus padres, sus hermanos, sus familiares. Entonces necesitamos entender que este sistema está encajonando a nuestra comunidad hispana y nos quieren tener en perpetuidad dependientes. Porque si ustedes no saben, ¿ok? Se los voy a decir, el, las prisiones reciben un presupuesto por cada persona encarcelada. Entonces, entre más personas encarceladas hay, pues es más grande el presupuesto. Ahora, ustedes fíjense cuánto ganan los policías, cuáles son los beneficios, cuáles son sus retiros, ¿verdad? Entonces, obviamente, está como en el welfare, ¿verdad? Se crea una burocracia dentro de cada departamento, ¿verdad? Del gobierno. Entonces, si tú tienes trabajadores sociales, gente que trabaja en los servicios de asistencia pública, ¿verdad? Ellos o sea, ellos quieren que haya más gente en el sistema, porque si la gente deja de estar en el sistema, pues obviamente no van a tener necesidad de tanta gente para que maneje a esas familias dándoles asistencia pública. Entonces, de igual manera, el sistema carcelario depende, ¿ok? De la gente que esté prisionera, ¿verdad? Entonces, entre más gente prisionera haya, pues más presupuesto el gobierno dedica a las prisiones, hacen más prisiones. ¿Por qué creen que si, por qué creen que el negocio de las prisiones es tan grande que desde hace unas décadas se empezaron a hacer prisiones privadas, ¿verdad? Que son subcontratados por el gobierno. O sea que el gobierno hace un contrato con entidades privadas que hacen sus propias prisiones. Entonces no caigamos en ese juego, mi gente. Necesitamos de poner un alto, ¿verdad? A que nuestros jóvenes sigan siendo víctima de este sistema que nos quiere mantener en perpetuidad en comunidades que no tenemos oportunidades porque no nos envolvemos. Y si tú eres un pandillero, y si tú estás en la prisión ahorita, y si tú tienes algún
cargo dentro de esas organizaciones criminales, pues yo te voy a invitar a que si ustedes tienen ese poder de convocatoria y tienen ese poder de organización, también promovamos el que nuestra gente hispana, primeramente, dejemos las rivalidades, nos unamos realmente y consigamos el poder político. Ese es el que nos va a dar el cambio, eso es lo que va a hacer que realmente nuestra gente salga adelante y salgamos de esta perpetuidad de violencia, de pobreza, de marginación. Porque al final del día, yo les voy a decir a todos ustedes, ¿de qué sirve que una persona sobresalga, tenga miles, cientos de miles o millones de dólares, mientras que tu comunidad es irrespetada, es subajada, es humillada y es marginada? No tiene chiste. Entonces necesitamos cerrar filas, unirnos, porque miren, hoy por hoy en Estados Unidos se dice en los estudios que hay más de 1,5 millones de pandilleros activos. Y la mitad de esos pandilleros son hispanos. Imagínense, mi gente, si todos esos pandilleros hispanos se unieran para el bien común, que promovieran a sus comunidades unirse para votar, yo se los aseguro que todas las posiciones políticas habidas y por haber, nuestra gente las ocuparía para hacer el bien a nuestra comunidad. Miren, el sistema nos quiere tener en esa, yo le digo al sistema, al gobierno, nos quiere mantener en perpetuidad como si fuéramos ciudadanos de segunda clase. Entonces no hay que permitir eso, mi gente. Hay que unirnos, ¿ok? Y hay que olvidarnos de rivalidades, ¿ok? Hay que olvidarnos de barrios, hay que olvidarnos de sur, de norte, de este, de oeste. Hay que entender que esto es lo que tenemos en común. Somos, somos raza, somos hispanos, somos mexicanos, que no importa cuántas generaciones hemos estado en este país, um, algunos güeros racistas nos siguen viendo como mexicanos. Y lo podemos ver en Texas, que hay tejanos que han estado en Texas desde que Texas era era de México, y no son considerados americanos, no, son considerados mexicanos. Mas, sin embargo, yo conozco gente que se trajeron a sus hijos de Europa del Este, de 5 o 6 años, y ahora automáticamente ya son güeros, ya son gringos. Entonces, que eso no nos importe. Simple y sencillamente vamos a ser parte de la pandilla más grande, de la pandilla que tiene más poder, de la pandilla que hace las leyes, ¿ok? Yo le llamo la mafia legal, que es el gobierno, ¿ok? Pero si ustedes o algunos la quieren llamar una pandilla, bueno, pues la pandilla política es la que manda, manda en el país. Entonces esos son los que realmente tienen el poder. Entonces yo quiero invitar a toda nuestra gente que nos unamos, que participemos en la política, que si tenemos jóvenes, que les hagamos entender que lo mejor es unirse para hacer un bien común y también para hacer y tener poder político. Así que mi gente, llámenme idealista,
Llámenme que tengo sueños guajiros, pero yo creo en mi gente y yo quiero pensar que en un futuro no muy lejano se van a acabar las rivalidades entre nuestra gente, nos vamos a unir y vamos a tener el poder político que nos merecemos. Bueno, mi gente, gracias a todos por verme, por compartir, por suscribirse. Recuerden, yo soy su compa, el Can de Culiacán, y como siempre, amenazo con regresar.